Hola, hola a todos, bienvenidos a este subpodcast Mentes Brillantes, donde, como siempre decimos, somos expertos en nada y estamos hablando de todo. Hoy, como siempre, acompañado por mi fiel amigo en los micrófonos, Cherry. Cherry, bienvenido, señor. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un placer saludarlos a todos ustedes que nos escuchan. Y aquí estamos para platicar de todo un poco. Y hoy tenemos un invitado de honor, Walter. Es correcto, nosotros siempre decimos, y como le estamos diciendo, nosotros somos expertos en nada, pero hoy venimos muy cargados. Hoy venimos como que a pedirle perdón por toda la ignorancia, porque estamos con una celebridad, con un hombre que sí sabe de lo que habla. Les voy a hacer un mini resumen para que sepan de quién estamos hablando. Estamos hablando del hombre que siempre les recomienda que estudien inglés, que estudien, que saquen un curso de computación, que es el señor, tengo que decirlo, el señor, la celebridad más famosa de Honduras. Señoras y señores, con ustedes, el señor, el ingeniero Salvador Narrala. Bienvenido, señor. Bueno, muchas gracias Walter y César y a todas las personas que están en este momento en este podcast. Les mando un gran abrazo. Yo no es que sepa mucho, pero es que ya tengo un poco de años y entonces he tenido bastante experiencia. Sabe más el diablo, ¿cómo es? Por viejo que por diablo, dice por ahí el dicho. Eso dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dicen también que el gallo viejo con el ala mata. Y también hay uno de los zorros, pero eso no me gusta mucho. Eso no aplica. El zorro pierde los pelos, pero nunca las mañas. Mire usted, interesante muy, va. muy buena. Fíjate que Bueno, hoy venimos a platicar con Salvador y pues a lo largo de los años hemos conocido muchas facetas del ingeniero y pues no nos queda duda que el señor es un hito en las comunicaciones, ¿va? Pero si me permite, yo voy a abrir, quiero abrir con una pregunta que a lo largo de los años he tenido y creo que es el momento. ¿Cómo usted viene y tengo entendido de que su profesión es ingeniero civil? ¿Cómo un ingeniero civil o un ingeniero en el tema de construcción se vuelve el señor de la televisión de un país? Porque yo empecé en los medios de comunicación antes de ser ingeniero. Cuando yo tenía 13 años, en 1966 hice mi primera incursión en radios. Era una radio que se llamaba Radio Capital, que quedaba en el barrio bajo de Tegucigalpa. Y al año siguiente, en 1967, tenía 14 y ya empecé a hacer colaboraciones, transmisiones de programas deportivos, llamaba por teléfono y colaboraba. Y por esos días eh, tuve la oportunidad de narrar. Lo primero que narré fue básquetbol y después narré fútbol. Y después cuando tenía 16 años terminé la secundaria. Yo ya ganaba como 500 lempiras en esa época, cuando estaba en cuarto y quinto curso, por trabajar en radio. Pero obviamente mis padres querían que yo estudiara una profesión, que no fuera a ser locutor, porque en esa época, a diferencia de hoy, un locutor en esa época era el equivalente de un vago. Eh, o sea, no era una profesión bien vista ser locutor. Y bueno, yo era eso, era narrador, locutor, y era el mejor alumno de mi colegio, del Instituto San Francisco, que queda ahí por la colonia Mayangle, en Tegucigalpa. Y los padres, cuando yo me gradué, que fui el mejor alumno del Instituto San Francisco, querían que yo fuera cura. Bueno, yo les dije que yo quería ser arquitecto o ingeniero. La arquitectura no existía en Honduras, tampoco existía el periodismo, que era en lo cual yo trabajaba. Entonces logré que mis padres me mandaran a estudiar a Chile y ahí fue donde estudié un semestre de arquitectura y luego estudié ingeniería. Y una vez que estudié y me gradué en Chile de ingeniero civil con una maestría en administración de empresas, regresé a Honduras cuando recién cumplí 24 años y empecé a trabajar en la gerencia de la Pepsi durante 6 años, pero inmediatamente que llegué, el 31 de marzo de 1977, o sea, hace 47 años, empecé a trabajar en televisión, en Canal 5, que no había trabajado yo antes en televisión. Entonces, así empieza la carrera. Entonces, digamos que
lo primero en mi vida remunerado fue el locutor deportivo. Wow. No, imagínense que pensar de que yo a los 13 años, ¿qué estaba haciendo Cherry a los 13 años? No sé, jugando FIFA, jugando Sí. fútbol, nada, nada No, profesional. yo creo que yo a los 13 años era como ayudante de mecánico, una cosa así, andar ahí jalando las tuercas y las herramientas, ¿no? Imagínense que tener ese ímpetu y ese valor de pararse frente a un micrófono, que era el recurso que existía en ese entonces, y colaborar de esa manera, Es que qué honor, la verdad que... la tele no existía prácticamente, Ujú. solo cuando yo era niño existía, había un noticiero, pero la participación ahora que toda la gente joven que me está mirando tal vez cree que lo que mira ahorita en tele, un montón de programas, existía. Y no existía. La tele era un canal que era Canal 5 y un canal pequeño que se llamaba Canal 3, que ahora se llama TSI, que no tenía muy buena señal. O sea, si querías ver una buena pantalla, mirabas Canal 5 y no había más. No había otras alternativas de ningún tipo, no existía el cable. El cable Sí, lo claro. iniciamos en Televicentro con el señor Ferrari en el año 1985. Y entonces, si uno se pone en aquellas épocas, que no existían redes sociales, no había internet, no había correo electrónico, no había WhatsApp, no había nada de eso. Ni siquiera había fax, que hoy el fax, no sabe lo que fue el fax, pero fue en su momento algo muy importante. Todo era por teletipo, con clave Morse. Entonces, yo tuve la suerte que mis padres desde muy pequeño me enseñaron del trabajo. Mi padre, en, de 1961, que yo tenía 8 años, y 1964 era dueño de la cafetería más grande, que era donde se cocinaba todo lo político en Honduras. Eh, Esa cafetería se llamaba Jardín de Italia. Quedaba enfrente del edificio cantero, donde está hoy la calle peatonal. Ahí llegaban los políticos y los periodistas y ahí se sabía todo. Digamos que antes del golpe de Estado de 1963, en esa cafetería se sabía que el 3 de octubre de 1963 había golpe de Estado, porque los que lo planeaban y todo estaban ahí en esa cafetería. Y yo era, a mis 8 años, 9 años, 10 años y 11 años, era cajero, o sea, cobraba a los meseros que atendían y a la gente que venía a comprar pan con frijoles o que venía a comprar pan. Era una cafetería la más grande que había. Ahora hay varias tiendas por ahí en ese sector frente a lo que se conoce como el edificio cantero. Wow. No, la verdad es que es un recorrido bastante interesante, señor. Pero en algún momento usted dijo, bueno, yo no voy a, no sé, yo no, cuando se va a estudiar afuera del país y eso, usted siempre en su mente era como, yo quiero seguir en este camino, yo quiero seguir trabajando en los medios. O en algún Sí, momento dijo, no, me voy a dejar de eso. no, no, siempre mi vocación era esa, desde muy niño, desde que estaba cipote me gustó, porque yo escuchaba, en esa época, la única forma de darse cuenta, por ejemplo, de los resultados de los países, de los torneos de fútbol de España, de Italia, de Argentina, Brasil, etcétera, era por teletipo. Teletipos son unas máquinas grandísimas que parecen como gasolineras, solo que en vez de tirar combustible, tiran papel traducido en alfabeto Morse, y a veces ni siquiera lo traducían. Entonces, cuando había mal tiempo, no salían traducidas las informaciones. Y yo me dedicaba los domingos a escuchar radio de todos estos países para tener los resultados. Entonces, en España, Usted, en el, perdón, no, 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 en, en, adelante. en España, en el Atlético de Madrid, jugaba un hondureño que se llamaba José Enrique Cardona. La Te coneja. estoy hablando de esos años, 1966. Cardona era un muchacho de 27 años, que era muy bueno, goleador. Definió una Copa del Rey, que entonces se llamaba la Copa del Generalísimo Francisco Franco.
frente al Zaragoza. Entonces, cuando en Honduras lloviznaba, los domingos, que era el día que la gente se preocupaba del fútbol y del deporte, no había noticias en los programas deportivos. Entonces, el único que tenía las noticias en Honduras era yo, porque me dedicaba a recopilarlas a través de la radio de onda corta. Y entonces, yo ponía la radio y casi siempre se arruinaba el teletipo. Teletipo es la información que llega a través de las agencias, Prime Press, United Press International, UPI, DPA alemana, etcétera. Esas son las que ahora transmiten en otros formatos digitales. Entonces, era muy emocionante y cada vez que llamaba a la radio, me acuerdo en 1967, había un programa que se llamaba Avance Deportivo Dominical, lo hacía un señor que se llamaba Hermes Bertrand Anduray, que falleció en 1981, asesinado por su hijo, y él, cuando yo lo llamaba, pues adelante con la información, porque no la tenemos, y yo daba la información, y bueno, era la gran papada, porque nadie la tenía la información, cómo le había ido al Atlético de Madrid. Entonces, estuve ligado de muy cipote a eso, y cuando llegué a Chile, si bien es cierto, no tuve tiempo, porque los estudios allá son muy avanzados. Me demoré 3 años en equipararme con el nivel de mis compañeros de primer año. Me cambié de carrera, hice un semestre de arquitectura y después me pasé a ingeniería, entonces no me quedaba tiempo para hacer cosas diferentes. Pero ya después de mi tercer año en Chile, estudié un año teatro, 2 años teatro. Un profesor mío, uno de los mejores directores de teatro que había en América, se llamaba Andrés Rillón. Estudié con él y aparte me dediqué también, tomé un curso de modelaje y me considero el padre del modelaje en Honduras. Organicé los primeros modelajes, el primero de ellos hace 46 años en Tegucigalpa, en lo que hoy es el parqueo del Estadio Nacional. Y eventualmente animé algunas cosas, algunos eventos, como animador, como presentador. Eso es así en términos generales. O sea, yo nunca, esa semilla que tenía, me encantaba. Entonces, cuando llegué a Honduras, yo llegué el 11 de marzo de 1977 y la verdad que solo vine, tenía una bota de yeso, me había roto la pierna, solo vine a ver a mis padres, que no los veía hacía mucho tiempo. La idea no era quedarme porque allá lo pasaba súper bien, en el ambiente del modelaje y todo. Pero me ofrecieron un muy buen dinero, me ofrecieron ser gerente de la primera fábrica de papel que se iba a hacer aquí en Honduras, en Centroamérica. Yo no quise irme a vivir a Búfalo, porque en esa época llegar a San Pedro en bus eran como 5 horas y media. La carretera era bastante mala y a pesar de que habían pocos carros. Entonces acepté la gerencia de la Presticola en Tegucigalpa y cuando empecé a ver billetes de cada 15 días, entonces ya se me fueron quitando las ganas de regresar a Chile. Pero era tan fácil trabajar en Honduras por el nivel de exigencia que había tenido durante 6 años en Chile, que para mí fue súper fácil estar a la gerencia de la Pepsi. Empecé a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma, en una carrera, en una clase de último año. Estuve ahí dando 4 clases diarias durante 8 años en las facultades de Administración de Empresas y la Facultad de Ingeniería. Me consideraban el mejor maestro de ahí, de ese departamento de Administración de Empresas. También enseñé en Ingeniería. Y en 1984, después de 8 años, fue cuando Televicentro empezó a organizar la llegada del cable, de los sistemas de cable, con una compañía que se llamaba Multivisión, y en ese momento el dueño del canal, el señor Ferrari, me ofreció trabajar a tiempo completo con él. Entonces yo me pasé en 1984 a trabajar a tiempo completo, porque entre 1977 y 1984 solo fui freelance
contratado para transmitir partidos, como en 1977 la despedida de Pelé, 1978 el Mundial de Argentina, 1982 el Mundial de España, al cual acudí como jefe de prensa y relaciones públicas. Bueno, estoy tratando de hacerlo lo más resumido posible y, o sea, que he tenido la suerte de vivir la evolución y el cambio que ha tenido la tecnología y los medios de comunicación absolutamente. Qué genial. No, la verdad es que qué honor y no, qué placer, la verdad, escuchar hablar de todas estas cosas que hemos escuchado, o sea, y escucharlo de primera mano, qué placer, señor. Gracias. Ahora bien, ya que dijo, en Chile no tuvo mucho tiempo porque estaba muy ocupado. Yo tengo una pregunta medio personal, que me disculpe ahí la doña, pero ¿las chilenas o las hondureñas? Depende. Sinceramente, te puedo decir que en Honduras, antes de que llegara el cable, las mujeres no se arreglaban, las mujeres no hacían gimnasia, las mujeres no se alisaban el pelo. Las mujeres en muchos casos, muy pocas se depilaban. Entonces, en Chile, sí hacían todas esas cosas. Entonces, en aquel Ajá. momento, eh, yo lo veo ahora, no ahora, se lo veo hace 25 años atrás, en Honduras, a partir de la llegada del cable, ya entrando los 90, 1995 para acá, se mira una evolución en las niñas, en las mujeres, eh, porque agarran de la televisión por cable las costumbres de otros países. Y, entonces, yo te diría que la mujer hondureña es una mujer muy bonita. En aquellos años eran más bonitas las costarricenses y las nicaragüenses. Tenían mayor, decía, wow, eso sí es tica, se ponía estica, o la Ajá. muca. Bueno, había una muca, que es una historia que tal vez la he contado pocas veces. Había un cantante que empezaba, que se llamaba José José. ¿Te suena, no? Claro, cómo no. Entonces El José, príncipe. ajá, bueno, José José empezaba a cantar y tenía una novia aquí. En el año que él despuntó, él tenía una novia, Nica Muca, que vivía aquí en Honduras, que se llamaba Morela Somarriba. Entonces José José venía a verla. Y entonces Mire usted. yo lo conocí a José José cuando yo era colegial. Pero era un cantante, así como cuando conocí a Shakira, que no la conocía nadie. Solo que cuando conocía a José José no había tele, no había cámaras portátiles, que hoy No en día. había chance de entrevistarlo. No, porque la gente cree que la gente cree que este celular con el que puedes hacer fotos y videos existía antes. No, No, no. antes tomarte una foto costaba pisto. O sea, vendían los rollos de 12 fotos. Para comprar un rollo de fotos tenías que más o menos tener algo, una buena situación económica y no es como ahora. Eh, entonces las mujeres chilenas son más que bonitas. Yo diría que las mujeres chilenas son atractivas, son sexy, saben vestirse Ujú. bien, utilizan pocos recursos para verse bonitas. Pero por la experiencia de viajar por el mundo te puedo decir que, por ejemplo, las españolas, las argentinas, eh, en general el promedio son más bonitas que las chilenas, que las hondureñas, que las centroamericanas en general. Ok. Tremendo dato. Sí, me quedo con opinión de Salvador, la verdad. ¿Verdad? Es que a Cherry aquí lo tenemos sufriendo por las suramericanas también, Ah, señor. Entonces, ¿de dónde te gusta la muchacha? Colombianas, dicen. Sí, las colombianas tenían fama, las colombianas, y sí, las colombianas son muy bonitas. Eh, Sí, por- Más bonitas que las venezolanas, por ejemplo. Pero igual, la colombiana, por ejemplo, tiene, son más blancas. Las venezolanas tienen una mezcla con raza negra, entonces son más altas, eh, diferente, otro tipo de belleza, más como las dominicanas, puertorriqueñas, que tienen
tienen algunos Sí, sí. ramalazos de raza negra. Y pues a mí la verdad que, bueno, me decepcioné tal vez cuando fui a París, porque en París no encontré mujeres bonitas. Pero cuando fui a Alemania me encantaron las alemanas. Yo pensaba que las francesas eran más bonitas que las alemanas, pero o sea, más bonitas en Alemania que en Francia. Eso sí que puedo garantizar, con respeto para los que son esas nacionalidades, ¿no? Pero sí anduve. Hay unos estereotipos que uno se va creando, especialmente cuando no hay Ujú. televisión. Ahora que existe la tele, las redes, todo, entonces, mira, y ya podés tener tu propio criterio. Antes no podías. Antes había que ver, nada más. Ir para ver. Solo fotos, en esa época fotos. Ajá. Yo te muestro aquí lo que tengo. Yo tengo aquí en esta biblioteca, tengo revistas de 1940, o sea, Wow. viejas, Sí. ¿no? Porque Tesoros son los que tiene ahí. ¿ah? Un tesoro es lo que tiene ahí, señor. Bueno, tesoro para el que le gusta leer, porque, digamos, Claro. si no, te digo yo, bueno, mejor no digo. Adelante, la siguiente. Señor. Salvador, cosa que he admirado, y te lo digo, cuando yo era un puberto, cuando tenía 13, 14, 15 años, yo decía, ¿cómo le hace Salvador para no ver tanta modelo y ser tan profesional? Digo yo. Sí. Bueno, eh, primero, eh, yo estuve rodeado de muchas modelos cuando estuve en Ajá. Chile. Entonces, yo modelaba con compañeras de modelo. Yo, yo aprendí trucos y cosas que luego transmití a las mujeres con las cuales trabajé, que en muchos casos empezaron conmigo cuando eran niñas. Eh, entonces, siempre tuve además eh, el atributo de la docencia. O sea, a mí me gusta enseñar. Yo daba clases, por ejemplo, la prueba de aptitud académica para ingresar a la universidad era una especialidad mía, yo soy experto en eso. Y entonces tengo formas de didácticas. Yo creo que se nota a veces en los programas de televisión y a las muchachas, más que tener alguna pretensión en ellas, que obviamente las tuve, siempre condicioné la parte profesional del trabajo a no perder un modelo por eh, tirar de cuento, ¿no? Y aparte que cuando yo tenía 35 años, por ejemplo, una muchacha de 17, 18, prácticamente le doblaba la edad. Entonces, en ese momento era, si bien en algún momento veía alguna chica que no me gustaba o algo así, pero yo siempre privilegié la parte profesional y por eso casi todas las muchachas que trabajaron conmigo me respetan y me quieren mucho porque yo nunca les condicioné para estar en el programa o en los programas, porque lo de tener mujeres en tele no era una cosa que existía, era realmente puro macho peludo lo que salía en la tele. Y entonces yo empecé a poner una modelo en Cinco Deportivo en 1986 y, y después con el PSX0 en 1990 también. Creo que soy el pionero de darle oportunidad a las mujeres en tele, lo cual no quiere decir, había una que salía en tele hace un montón de tiempo, en el programa salvadoreño, pero además de ella no recuerdo otra mujer que saliera en tele, solo machos peludos, barbudos, era lo que tenía la tele hondureña, entonces dije, bueno, hay que arreglar esto. No, definitivamente. Y le hizo un gran favor a la televisión, va. Sí, Porque fíjate que imagínense que. presentaba, cuando yo iba a Viña del Mar, perdón, al Festival de Viña del Mar, Ujú, claro. en esta época, justo en febrero, entonces yo filmaba muchas muchachas en traje de baño. En esa época, eh, cuando yo traía los videos y las ponía en Cinco Deportivo, las usaba como cortinas, o sea, al terminar un evento deportivo, al entrar y todo. Eh, y las muchachas, amigas aquí me decían, pero ¿cómo hacen esa fregada para no tener piel de naranja? Que era un gran problema aquí, que las muchachas decían, ¿cómo se evita la piel de naranja?
pero la gente fue aprendiendo las formas de depilación, lo que enseñó el cable, ¿no? Bueno, Correcto. yo me acuerdo que yo anunciaba unas medias en X0 y las muchachas no se ponían las medias, sino que andaban con las piernas perfectas. Y yo decía, ¿quieres tener piernas como estas? Tienes que usar medias alma, que te llegan hasta el alma. Pero, y entonces la gente, las muchachas me dice, pero ¿cómo? Tienen piernas tan bonitas. Pero son cosas, como te digo, que se aprenden. Y cuando entonces En el camino. las pone en pantalla, no me considero el primero que lo hizo en Honduras. Había gente que obviamente lo sabía, pero no tenía la oportunidad de un medio de comunicación donde ponerlas. Correcto. Uy, pero Salvador, ya que, como dice la canción, como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón, Esa canción eh, que no me gusta. Esa es una canción de una iglesia, ¿no? Ah, no, esa es la canción no, no, típica hondureña. es una canción típica Yo conozco hondureña. al mundo y a cualquiera doy razón. Eso. Ujú. ¿Te ha pasado que vas por el mundo y dices, no, yo soy de Honduras y te toca explicar dónde queda Honduras? Eh, con los artistas, cuando yo entrevisté como 1000 artistas famosos. Entonces, cuando les preguntaba yo, eh, ¿has ido alguna vez a Honduras, a Centroamérica? Entonces me decían, no, esta es mi primera vez en Chile. O sea, ellos veían que todo era la misma cosa, ¿no? Correcto. América, Centroamérica, Estados Unidos. Eh, en algunos casos, ya después Honduras es muy famoso por un escándalo bananero, por el narcotráfico, y ahora ya no necesitamos explicar de dónde venimos. Pero sí cuento algunos chistes, no chistes, algunas cosas que dan risa, porque Ajá. tengo un gran amigo que se llama Héctor III, que llegó a ser el máximo de la naval. No lo dejaron ser comandante porque era amigo mío eh, en el gobierno pasado. Y entonces ahí lo conocí en los años 80 cuando estudiaba Ujú. para naval, en la Escuela Naval de Chile. Y un día, el día que lo conocí, andaba con un barquito en la cabeza, esos que usan los marinos, y se me cuadró. Me dijo, soy hondureño. Entonces yo en broma dije, ¿yo qué culpa tengo? Pero sí hay gente que es muy bonito encontrarse gente del país. Eh, Sí, y ahorita yo me encuentro, cuando voy a Estados Unidos, me encuentro, bueno, cualquier pueblecito, por pequeño que sea, me encuentro hondureños y me siento muy contento, muy halagado. sí, culpable también. No, y la verdad es que bien, es muy bonito. A mí igual me pasó algo así. Yo conocí a una chica en Taiwán, así para también contar un poquito de las historias, muy pocas de las poquitas historias que tenemos. Y yo conocí a una chica en Taiwán y le dije, yo soy de Honduras, compartimos datos y todo. A los meses que estamos hablando por redes sociales, eso, me dice que si todo estaba bien en Portugal, porque Ah, ella pensó por mi test y por mi estructura física, pensó que yo era portugués y para ella Honduras era una ciudad dentro de Portugal y yo así como, no, nada que ver. sí, sí, claro. Ah, me acuerdo, vos sabés que nosotros, o sea, nuestra gente, los primeros pobladores que tuvieron nuestros países fueron asiáticos, que cruzaron por el estrecho de Bering De Bering. y llegaron, porque la cantidad de rasgos asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, eh, que existen en Honduras son enormes. E incluso ya, a pesar de la mezcla, eh, yo fui con un compañero que es un famoso productor, que trabajó conmigo en X0 muchos años, yo le tengo mucho cariño, viajó conmigo a hacer reportajes en muchas partes del mundo, Juan José Romaña, y, y cuando fui con él hace 22 años a Corea, que en Corea empezaban los celulares que tomaban fotos. Esos celulares que toman fotos, eso aquí a Honduras llegó hace como 16 años, 15 años tal vez. Celulares que toman fotos, 15 años hace más o menos. Lo que pasa es que uno no se da cuenta cómo las cosas van
y cree que siempre existieron. Y las coreanas le tomaban fotos. A mí no me tomaban fotos, pero a él sí. Pues yo decía, debe ser que Juan se parece a algún pariente de ellos. Y puede ser, ¿no? Sí, claro, por, por ahí viene la cosa. No, yo, mira, si es de, ¿cómo se llama? De cosas que me han pasado en el mundo y todo, muchísimas. De hecho, no entiendo, por ejemplo, que muchas personas, cuando, cuando empezamos a platicar y todo, yo les digo que me llamo Salvador y en algún momento me dicen Rafael. Y eso me pasa con mucha frecuencia. No sé por qué, que en todo el mundo me ha pasado. Me llamo Salvador, pero Rafael, no Salvador. Eso sí no lo puedo entender porque la gente me confunde. Cuando no me conoce, aquí en Honduras no pasa, pero fuera de Sí, Honduras, claro. Rafael. Y, Sí. y ya que menciona su nombre, esa es otra consulta que yo tengo. ¿De dónde viene el Nasralla? Que no es un apellido, no es Mis un, apellidos son árabes, son del Medio Oriente. Mis ah, padres eran de origen árabe, nacidos en América, ujú. pero de origen árabe. Y bueno, mi mamá nació y creció en Chile y mi papá nació y creció aquí en Trujillo, en las bellas playas de Trujillo, donde yo me bañaba a las 5 de la madrugada, un mar espectacular, una ciudad que me gustaría a mí desarrollar, al igual que la ciudad de La Ceiba, que es una ciudad tan abandonada y tan bonita, y que con pocos vistos se puede reactivar la economía de esa ciudad. Antes le decían Ceibita la Bella, y está totalmente abandonada. Sí, no, definitivamente. La verdad de las cosas es que ese es un punto interesante. Y ya que nos habla de eso, o sea, sé que con X0 ha recorrido Honduras completo. Si, si no estoy mal, creo que tal vez no todos los municipios, pero sí ha ido A muchos, sí. a un 90%, diría, me atrevería a decir, de sitios de Honduras. Fuimos a lugares súper inhóspitos para hacer televisión, como por ejemplo Marcovia, que es la aldea más grande de América, creo. Marcovia. Y estuve en otros lugares como Río Lindo, Pulapanzac, Santa Cruz de Yojoa, en lugares así en las que fue un gran esfuerzo de Televicentro poder llevar el programa. Y me llevé las mejores impresiones. Eh, la gente del interior, especialmente cuando empezamos a salir en fines de los años 90, que la tele no se movía de Tegucigalpa, fue. Yo muestro siempre algunos videos en los programas actuales, cortitos de 10 segundos, como cortinas le llamamos nosotros, para que la gente se pueda ver. Hay gente, imagínate, si fuimos hace 25 años, hoy ya pueden ser gente que tiene 40 años o más, Correcto. y que se miren en tele de cómo eran cuando cipote. Eso, un video, esas personas no tenían acceso a videos en esas épocas, ¿no? La tele era algo novedoso. ¿Tuvo alguna pasada así épica con X0 que usted diga, pucha, esto nunca lo voy a olvidar? Varias cosas. Realmente hacer X0 en el interior muchas veces fue súper complicado, eh, porque en un estudio, especialmente los estudios de ahora que ya tienen todo, es bien fácil hacer tele hoy en estudios, pero ir a hacer un estudio de tele, porque mucha gente creía y sigue creyendo alguna que hacer X0 es que yo quiera ir y ya, no. Y ya. X0 hay que llevar por lo menos 4 cámaras, hay que llevar a 40, 50 personas, que esas 50 personas hay que darles comida, hay que trasladarlos, hay que darles dormida. Y recuerdo en un lugar que no quiero mencionar que la gente se me subió al bus de regreso el día que llegamos, un lugar bien lejano de Tegus, porque en el hotel no había agua. Entonces, ya venían de vuelta, ya estaban todos listos para regresar, con todo Ajá. listo, porque venían llegando de viaje, quisieron bañarse, no había agua, fueron al baño, los inodoros quedaron llenos. Entonces, ah, varias cosas, todas las precauciones que se tienen que tomar.
y en todos esos viajes yo siempre cuidé mucho a mis modelos. Para- Sí, sí, sobre todo. Porque la mayoría éramos puros hombres y entonces, pues, si yo no hubiera protegido a los modelos, entonces no hubiéramos ido a trabajar, sino que Sí, sí, definitivamente. No, y hay que decirlo, ¿no? De que por mucho usted ya andaba tremenda cofre de joyas ahí, pues, o sea, no eran cualquier gato que andaba, cualquier cosa fea, sino que bonitas. cualquiera se ve tentado. Sí, bueno, cuando grabábamos en Tegucigalpa, siempre nos íbamos a la disco después de grabar. ¿Sí? Sí, a comer y a bailar. Y, Ajá. y ahí Ya, Salva. y andaba un montón de avispas ahí. Esos que no perdonan. Sí, pero fíjate que muchas personas eh, que querían conocer a las muchachas y todo, ya al momento de verlas tan bonitas se asustaban. Sí. Muchachos, ya no, no me va a parar bola, decían, y ya no se acercaban. Yo les decía, bueno, no querías conocerla. Están Le tuvo miedo al éxito, No, como decimos nosotros. sí, le tuvieron miedo al éxito. En aquella época, ¿verdad? Por eso es que la gente de ahora fuera diferente, pero te cuento cómo éramos los de antes. Había un poco más de valores, un poco más de moral que la de Correcto. ahora. No existía Bad Bunny ni el reggaetón. Ya vamos a hablar de eso, no se preocupe. Salvador, yo tengo una anécdota. Realmente sucedió hace como 15 años. No sé, tenía como yo algunos 18 años. En Expo Centro, usted estaba grabando. Y yo me metí en la fila de enfrente para contestar. Era una pregunta de telenovela. Yo salí en la tele queriendo contestar, pero usted sabe, normalmente lo que se hace es que hasta lo empujan y... Bueno, solo pasé de largo y contestó una señorita. Al final yo ni sabía la respuesta de la novela, solo quería Salir Salir en en tele. sí, Ah, salir en la tele. seguro que detecté eso. Eh, Porque con la experiencia uno más o menos Ajá. sabe cuando alguien tiene la respuesta o cuando alguien lo que quiere es simplemente salir en tele. Fama. Entonces, lo más probable es que te Sí, esquive. Y seguramente. esta era muy bonita. Seguramente. La O la chava experiencia, estaba ¿no? guapa. Claro. Sí, sí. O sea No, que ni te acordás so- no te acordás de la. Bueno, ves que en las bodas siempre el novio tira una papada. ¿Has visto en la boda? la La liga. liga. La liga, Eva. Bueno, pucha, yo no me pongo en esas. Yo era soltero muchos años, entonces siempre en la boda me ponía para ver si agarraba la liga. Ajá. Y ya, todo el mundo tanto que molestaba porque me casara, entonces, pucha, me voy a poner y me puse. Y me venía a la liga, pero... Y aparece un jodido necesitado y me pegó un No. codazo y caí al suelo. Y la agarró él. Y eso significaron 10 años más de soltería. Tal vez le urgía. Estaba súper necesitado porque prácticamente me la sacó de aquí y me pegó un golpe con el hombro, así como Damn. los partidos de rugby. Y Salvador, ¿en algún momento vio futuro en el fútbol o solamente le gustó desde el punto de vista no, periodístico? no, de jugar yo siempre, aunque usé el número 10 antes que Maradona y antes que Messi, Y antes que Rambo. también si Rambo, Ya había Rambo, nacido. sí, hombre, Rambo tiene 43, pero yo usaba el número 10 cuando estaba en la escuela, el colegio San Francisco. Ajá. Número 10 del uniforme, aunque no fuera titular, pero siempre me ponían. Pero yo no era así, obviamente no era de los mejores, sino que habían varios que eran mejores. Siempre jugaba un rato, tenía muy buen disparo de derecha y de izquierda, pero no era nada habilidoso. Entonces jamás se me ocurrió jugar fútbol profesional. Pero empecé a narrar a los 14 años. Ya tenía un camino pavimentado ahí. ¿Para qué perderse, oh? Pucha, sí, empecé a narrar básquet. Lo primero que narré fue básquet en un gimnasio que se debería reconstruir.
el que queda ahí abajo, al lado del río, en el Ujú, barrio abajo, ¿conocen, no? ujú. En Tegucigalpa. Ahí había un gimnasio espectacular para 4.000 personas. Los campeonatos colegiales eran realmente una gran cosa. Se rellenaban los clásicos del Instituto San Miguel contra el Instituto Central. ¿No? En Tegucigalpa había tal vez 10 colegios. Y había campeonato masculino, femenino. Bueno, gracias a eso yo tuve mi primera oferta para cambiar de trabajo cuando tenía 15 años. Que me contrataron de Unión Radio, trabajaba en Radio Satélite, que era parte de Ujú, Emisoras Unidas, y me ujú. contrataron para trabajar en Unión Radio y me acuerdo que me ofrecieron un carro eh, y además 500 lempiras de sueldo y además un programa, que fue el primer programa que en Honduras se hizo en una cafetería, que se llamó Charlas en el Café y lo Mire hacía, usted. eh, aunque ya no era de mi papá, el Jardín de Italia, pero era la cafetería de moda y ahí lo hicimos, el programa Charlas en el Café y yo le podía vender la publicidad, lo que se hace ahora en las redes. Sí. Y, y Sí, además le daban 500 pesos de sueldo, que en esa época era un montón de dinero, sí, claro. y, y un carro. Era una pailita, jodida, yo era un colegial. Y entonces así me fui para esa radio por aquellos años. Qué excelente, la verdad. Que, no sé, yo siento esa aura de envidia, pues tengo que decirlo. O sea, mi sueño frustrado, y mucha gente, muchos de mis amigos lo saben, es que fue ese medio, o sea, el tema de la locución. Yo tengo Fíjate, ese sueño frustrado enfocado a ello. yo Y lo tengo, escucho a usted con su experiencia. Yo digo, pucha, qué genial, que realmente si hay oportunidades, lastimosamente, tal vez uno no las busca de la forma correcta. Y yo siento de que eso fue lo que nos hizo falta, probablemente. Pero qué bueno que escuchar eso en su experiencia. bueno, lo que pasa es que antes éramos bien pocos en Tegu. Eh, Sí, también. entonces, hoy hay mucha gente que quiere hacer eso. En aquel momento había, como te digo, pocos locutores y no tenían buena fama. Entonces, eh, era muy diferente. Bueno, la primera locutora mujer que hubo aquí en Honduras en cosas de espectáculo fue Mirta María Barahona. Tal vez la conocen. Ya. Mm, Creo que sale con un muchacho que se llama Bimbo en la tele. ujú, sí. Pues ella cuando era cipotilla trabajaba en Radio Estéreo 1000 se llamaba, no sé cómo se llamaba ahora la estéreo. Pero una cosa simpática es que cuando yo trabajaba en radio, eh, yo me grababa y tengo una grabadora de reel, que aquí nomás la tengo, ahí la tengo porque todavía sirve y en esa grabadora tengo grabaciones de cuando yo era cipote. O sea, yo digo que trabajé en radio, digo, si alguien me dice, mira, yo no te creo, pues yo Aquí le está. publico en las redes un pedacito, ¿ah? Narraciones y papás de cuando yo tenía, de será 14, 15 años, las colaboraciones que hacía, cuando daba los resultados de fútbol de otros países. Tengo eh, bastantes grabaciones. Entonces, eh, cuando yo me escuchaba la voz, uno se escucha la voz diferente a como la escucha la demás gente. Es cierto. A mí me daba pena, no me gustaba mi voz. Te lo cuento solo porque me imagino que más de alguien que se esté escuchando, que nos esté escuchando, puede sentir ese mismo problema, Sí, que no le gusta su voz, pero es porque uno se la escucha diferente a cómo se la escuchan los demás. es correcto. La percepción es total y completamente distinta. Hablando un poquito ya del medio y ya viniendo un poquito más para acá, más hacia nuestra época, Salvador. Nuestra Yo de... tengo, Ajá. yo tengo dos situaciones que fueron épicas para mí, o sea, para mi juventud, eh, que yo recuerdo mucho. Una es la discusión con Celaya. Siempre hubo un Celaya en mi vida. ¿Ah? Ajá. Ma- Y ambos no fueron buenos, tío. No, eso fue
Creo que fue hace como 17 Como, años aproximadamente, a ver, sí. más o No, menos, como que entre 15 y 16 años, sí. por ahí, más o menos. Y Jorge, Cómo quedó esa relación después de todo? hoy muy ¿Se bien, calmaron las aguas y ya? hoy muy bien, Ah, sí, es lo importante. yo con Jorge me llevo bien. En realidad, eh, yo ya tenía en la tele, cuando Jorge llegó a la tele, como en el 2005 aproximadamente, yo ya tenía 28 años en la tele. Entonces, Sí. 28 es un montón de tiempo. Entonces, él llegó de radio y siempre fue un gran admirador mío. Yo, al igual que mucha gente que trabaja incluso muy mayor, eh, siempre me admiraron. Me lo decía, Jorge me lo decía. Por eso a mí me extrañó una vez que él me estaba atacando y, y una vez me rayó el carro. Y entonces te quedó grabado cuando yo hice la simulación de cómo había rayado el carro Jorge, que lo hice, Sí. porque es que era un carro que todavía lo tengo, del año 2001, y entonces pues solo tenía como 5 años de tenerlo. Sí. Lo cuidaba bastante, hasta lo pulía, pero, pero él después se dio cuenta que Que no, obró mal. no había sido yo, sino que la esposa había usado el carro y se lo habían rayado en otro lado y él había creído que era yo. Pero no, al principio hubo un poquito de problema con él y todo, pero, pero pasó todo eso. Quizá los dos fuimos madurando y hoy en día todos los años lo veo en la Teletón Ujú. y aparte me invita a veces a programa, creo que tiene un programa en BTV o en TV Azteca, no sé, en una de esas dos. Ah, qué bueno, y eso. Y el otro ya fue un poquito de una connotación más internacional, más externa. Y fue el de Chiqui Drácula. Sí, sí, eso fue terrible lo de Chiqui Drácula porque normalmente, eso fue el 12 de agosto del 2009, en una década, yo ni estaba en política, ¿verdad? Ni, No, no, todavía no. ni en el episodio de Jorge, ni tampoco en esto de Chiqui Drácula. Eh, eh, 12 de agosto hacía 45 días del golpe de Estado y los ánimos estaban bien caldeados aquí en nuestro país y en ese partido, quien les puede contar más sobre eso es Redondo, porque yo a Redondo lo había puesto de jefe de la banca de la selección. Sí, Y, claro. y yo me acuerdo que él era muy amigo de las maras que estaban metidas dentro de Farras. Y esa gente, por el asunto del golpe, ese día habían decidido matar al árbitro, solo por fregar, según lo que me contó Luis, ¿verdad? En aquel momento le creía, hoy ya no le creo, entonces pero eso es el cuento que él me pasó. Entonces, el árbitro nos invalida un gol porque Costly descuartizó a Keylor Navas, pero en ese momento daba lo mismo que lo hubiera descuartizado, ¿me entiendes? El asunto es que la pelota había entrado y que necesitábamos ganar. Entonces yo ahí creo que el árbitro actuó mal porque no invalidó el gol inmediatamente, sino que esperó casi 4 minutos para invalidarlo. Y eso fue Cierto. lo que me exacerbó los ánimos. Y por casualidad, hablando con uno de los árbitros antes del partido, le había preguntado yo, oye, ¿y dónde se quedan los árbitros internacionales? Entonces me dijo, un hotel mediterráneo, San Pedro. Yo no lo conocía el hotel. Entonces, entonces por eso dije en la narración, si no marcas el penal, digo dónde estás hospedado. Pero el problema, las narraciones locales, por lo menos esa transmisión solo debía haberla escuchado Honduras. Correcto. Pero nuestro departamento técnico cometió el error de no grabar la versión
limpia de narración que se tiene que entregar siempre que uno genera una señal. Cuando uno genera un partido, Ujú. digamos, nosotros cada partido que juega Honduras aquí localmente, nosotros lo generamos, o lo generábamos, no sé ahora. Se tiene que entregar a la CONCACAF una copia limpia, Sin pero audio. sin audio, solamente con ambiente. No grabaron eso, entonces se mandó con mi narración. O sea que ellos jodidos armaron un gran escándalo, que me quitaron a mí de Sí. los medios y todo, y me suspendieron para el próximo partido. Y el Chiqui Drácula después hizo, era pastor, era pastor, pero de los pastores, De los trampositos. de los tramposillos, exactamente, que se hacen novios de los feligreses. De las sirvientas. Así como aquel que voló para bendecir y todo eso. No, pero no vamos a hablar de eso. Entonces esa es la historia. Y después se hizo locutor, se hizo entrenador, dirigió un partido en España como entrenador. Al segundo partido lo sacaron por malo. Y hay muchas historias. Sí, Y no, definitivamente esa historia es muy buena. Y yo digo, o sea, realmente viéndolo desde un punto de vista muy objetivo, fue una circunstancia que en la idiosincrasia hondureña se vio como algo normal, pues, o por lo menos para mí, yo recuerdo haber estado viendo ese partido y para mí eso fue, pucha, Salvador, cómo le mete candela a la narración, o sea, cómo motiva a la gente a estar viendo el partido. sí, Lastimosamente, al escucharlo fuera de contexto, la gente se alarma. sí, yo siempre que narro, yo trato de transmitir la misma pasión que yo estoy sintiendo. Sí. O sea, n- narrar no es gritar, narrar es transmitir pasión. Y no es fácil transmitir pasión sin gritar. Entonces, esto fue lo que yo logré a través de los años, de transmitir pasión. O sea, sé qué cosas transmiten pasión. A veces perdí el control, como ese día, pero eso es lo que la gente quiere, porque a mí los que me estaban escuchando eran prácticamente la mayoría hondureños. Honduras. Sí, La no, razón no era, definitivamente. y si algún hondureño era en Estados Unidos. Y, pero al día siguiente, Chiqui Drácula llega al aeropuerto de San Pedro, ¿no? Y yo era amigo de los de ahí donde chequean. Ajá. Entonces estaban haciendo la cola para chequear ahí donde se sacan los zapatos y que medio te desnudan. Y entonces uno de los que estaba en cola para quitarse las cosas lo identifica y se acerca a él. Así que aquí te quería ver, hijo de la gran. Y aquel jodido sacó la Biblia. Andaba una Biblia ahí, hermano. Dios te perdone, que no sé. Esa historia me la contaron a mí, yo no la viví, me la contaron los que estaban a mí. ¿Verdad? Sí, claro, claro. Qué cosas. Qué buena historia, la verdad que yo creo que esa muy poca gente se la sabe, ¿no? No, esa casi no la he contado. Es que hay muchas que las cuento solo así en En reuniones reuniones. con amigos, reuniones informales, cuando sale el tema, porque, Correcto. pues, pero hay muchas cosas a través de tantos años. O sea, imagínate, estuve 35 años entrevistando artistas. Tanto que cuando los artistas venían acá, para mí no era nada emocionante irlos a ver, porque yo ya los vi en un escenario mejor, Internacional. con Ujú. mejor sonido, y los conocí desde que querían ser famosos, y desde que empezaban. Entonces tengo un montón de historias, no solo Shakira, Luis Miguel, Ricardo Arjona, que venía a jugar básquet aquí a Honduras en los años 86, que le dimos una oportunidad de salir en un concurso que ganó Yadira Bendaña, que fue diputada y ahora ya está, yo creo que retirada de los medios, que fue una chica que yo descubrí también, que yo metí a la tele. ¿No? Que, Te puede decir, yo la hice, papá, ¿no? pues sí, realmente yo la hice desde 1986, que era una niña menor de edad, que entró a la tele a trabajar conmigo, Ajá. y después ya desarrolló una carrera y todo, y se hizo diputada.
Pero eh, uno se siente muy satisfecho de la carrera. O sea, yo me siento muy satisfecho de lo que he hecho en mi vida. Por eso me disgusta tanto las injusticias que hay en un país donde la gente merece mejor suerte, porque aquí Correcto. está todo por hacer y solo falta que la gente tenga buenas intenciones y que no sea ladrón. No, definitivamente. Eso de... Pero es pelear contra una cultura que está bien arraigada y es bien difícil de mover porque los de poder son los que la tienen, ¿no? Y como dicen que el gobierno nos quiere ignorantes. Sí, eso es una pena, Sí. una pena. Salvador, Dígame, ¿cómo te dice Cherry? perdón. ¿Cómo te dice Walter? Cherry. Cherry. ¿Cómo te dice? Cherry. Cherry. Sí. Me acuerdo La historia... Cuéntale la historia de Cherry ahí, por favor. Le cuento, Salvador. Mi segundo nombre es David. Entonces mi usuario es Cherrera. Entonces una compañera, para abreviarlo, le puso Cherry. Y Ah, justamente así se quedó. No, no es lo más bonito porque todo el mundo piensa que es una mujer. sí, hombre, había Entonces, un par de niñas que cantaban que se llamaban Cherry Sheila. Pues Las sí, sí. gemelas. sí, las conozco desde que tenían 3 años, yo las dos. Sí. Claro, desde cuando empezaron a cantar y todo, desde Cipotillas. Es más, Ajá. te contaré que tenían una manager que se llamaba Cuca, Ajá. Pues, una española que se llamaba Cuca del Rincón. ¿Mm? Solo te cuento porque ya te imaginarás cuando la llamaban. Sí. qué complicado. No, Sí, qué eso complicado. de los nombres extranjeros es complicado Sí. aquí. Sobre, Sí, sí. un poquito sobre fútbol. Y Ujú. no vamos a hablar mucho porque usted es experto y se va a aburrir de ello, pero y vamos a ir al mundial. Fíjate que yo creo que sí yo voy a ir, pues, porque queda bien. Eh, Es muy buena. no, es que, bueno, eh, todo depende de unos partidos que se van a jugar en septiembre, octubre y noviembre del próximo año. Ujú. Ahora hay unos partidos en junio que el primero Ya está contra... fácil, digamos. mm, No como que así que no te prepares, pero digamos que hay que jugar con Cuba y aquí, y ese partido Cuba es el más difícil. A Cuba ya lo Sí. goleamos y ganándole a Cuba aquí de local, lo otro debería ser más sencillo. Entonces, vamos a clasificar con un 99% de probabilidad, vamos a clasificar para unas cuadrangulares que hay el próximo año en septiembre, octubre y noviembre. Ahí son 6 partidos en donde te va a tocar un rival fuerte, que puede ser Panamá, Mike o Costa Rica, cualquiera de los tres. Y otros dos de menor nivel, como pueden ser Guatemala, Nicaragua, El Salvador, eh, Trinidad, que también es bueno, Haití, Curazao, ¿me entendés? Son más o menos los que pueden tocar. Entonces, Oh, en una cuadrangular, solo el primer lugar va a clasificar al Mundial. Entonces, imagínate una cuadrangular en Honduras, Panamá, Haití y Guatemala. ¿Qué te parece ese sorteo? Hay que ser primero. está complicado porque Panamá nos tiene de hijos ya. Bueno, entonces Panamá es directo. Pero así como nos toca Panamá, si no nos toca Panamá, nos toca Jamaica, que tampoco le ganamos a Jamaica. Y si no nos toca Jamaica, nos toca Costa Rica. O ¿Qué sea, más posibilidad? cualquiera de esos tres va a ser rival de Honduras en la cuadrangular del otro año. Y hay que ser primero para ir al Mundial. Primer lugar de la cuadrangular, partidos de ida y vuelta, o sea, 12 puntos. Complicado. No es Sí. posible, pero, pero sí complicado. La ventaja es que México, Canadá y Estados Unidos podemos volar para allá. Va. Por lo menos, aunque no vaya a Honduras, nosotros sí vamos.
Pues sí, queda cerca. Pues sí, hay 2,5 millones de hondureños ahorita en Estados Unidos. Calculo que Sí, para el Mundial van a haber por lo menos 3,5 millones de o hondureños. más. O sea que, o más, vamos a estar bien alentados. La inauguración del Mundial va a ser en el Estadio Azteca. Se va a romper un récord. Va a ser la primera vez que un campeonato mundial es inaugurado en 3 ediciones en el mismo estadio. En el mismo estadio. 1970, 1986 y 2026. Bueno. Y otra pregunta que no sé si la quiere contestar por esto de que usted narra y toda esta onda, pero ¿a qué equipo en Honduras sigue Salvador? Ninguno. He tenido esa suerte, fíjate que nunca, cuando juega la selección, voy con Honduras. Y me muero con Honduras. Y si me gustara algún equipo, probablemente sería en las narraciones de ese equipo como me comporto en las narraciones de Honduras. Por suerte no. A mí me da exactamente igual quién gane, quién pierda, me da igual. Eh, yo creo que eso me ha ayudado. Pero sí, por ejemplo, cuando yo tenía un gran amigo que ya murió que se llamaba Chelato Cles. Cuando Chelato era el director técnico del maratón, pues yo me sentía contento cuando el maratón ganaba. No por el maratón, por el amigo. Cuando veo que hay alguien que está haciendo bien las cosas, que de repente lo está maltratando el fútbol y gana, me alegro. Pero así como que yo sea aficionado, Ujú. alguna gente cree que yo soy aficionado del Real España y lo que era amigo de la buena organización que ese equipo tenía en los años 90. Hoy Eterno Motagua, proceso ahora. hoy Motagua y Olimpia están bien organizados. Correcto. Maratón, el único que tiene estadio, pero en los años fines de los 80 y principios de los 90 la mejor institución en Honduras era el Real España. Yo hablaba bien del Real España, pero no porque me gustara el Real España, sino que para ponerlo como ejemplo. Entiendo. Tenían sede, que tenían cancha, un montón de cosas. Y los demás, el Olimpia alquilaban una casa ahí en Tiluarque y ahí dormían los jugadores de afuera. Ahora la cosa cambió. Ujú. Y bueno, sobre nuestro país, Salvador, que es tan hermoso, que lo amamos, que lo adoramos, pero que nos tiene preocupados. Tú decías que tú creciste, bueno, que tú pasabas mucho en Trujillo. Trujillo es el pueblo, ciudad favorito de Salvador en Honduras. Fíjate que siempre soñé con una carretera costera. De hecho, Correcto. costaba como 200 millones de dólares en el año 2013, cuando nuestro primer plan de gobierno con el Partido Anticorrupción, para unir Trujillo por una carretera costera, Trujillo, La Ceiba, Tela, Puerto Cortés. Cortés. Yomoa. Hoy Hermoso. eso es un proyecto donde las cadenas de hoteles y todo estarían súper interesadas en construir, porque no son playas espectaculares de arena blanca. Y es un proyecto que existe en Cancún, es un proyecto que existe en Panamá, y es un proyecto muy bueno. La verdad es que yo tengo que decirlo, Salvador, que en lo personal, yo escuché de ese proyecto y a mí sí me llamó mucho la atención, y creo que es algo que es ejecutable. Por supuesto Me que, imagino, me imagino que hay un tema ahí de ambientalista por el tema del Parque Caguas y todo eso. No sé, o asumo de que por eso es que lo han detenido. no, lo han detenido porque la gente que llega al gobierno lo que quiere es robar. ¿Sí? O sea, no hacen obras, no les interesa hacer obras. El Correcto. otro día España nos hizo un préstamo de 80 millones de dólares para construir ellos 3 hospitales, y el gobierno actual les dijo que no. Entonces, ¿qué Bueno, hizo el gobierno? Lo calculó a los costos de Honduras, 150 millones de dólares. Las obras valen 80. Entonces lo van a construir con 150, en mucho más tiempo del que se hubiera demorado España, y seguramente con mucha menos calidad. ¿Pero por qué le dijeron que no a España? Que los gobernantes de turno, estos y los anteriores y para atrás, siempre se roban
una cantidad importante. En este caso, son 70 millones de dólares. Así el país no va a prosperar nunca, ¿no? Sí, así es complicado. Y sobre todo en esto, el tema del avance eh, y del Honduras, acercarnos, o sea, el que hoy haya más jóvenes escuchando y viendo, igual o sea, me parece increíble de que nos da igual, o sea, de que hay mucha más gente que se da cuenta y, porque por decirte algo, hace 20 años, 30 años era muy complicado darte cuenta de este tipo de desviaciones de fondos, ¿no? yo, Pero, una de las cosas que me ha hecho que la gente cree en mí fue que en noticias y en programas de política nunca explicaron las formas de robar. Entonces yo en Ciclo Deportivo, que es un programa que inicié en 1981 y que va a cumplir este año 43 años, yo explicaba las formas de robar. Por ejemplo, cuando vas a pavimentar, puedes hacer el pavimento de este grosor o lo puedes hacer de este grosor o simplemente ponerle ahí un barniz. Entonces, claro, pones un barnicito ahí, una pasadita y a los 2 o 3 meses ya tenés los baches. Si lo haces de concreto armado y todo, claro, inauguran las obras, pero a los 2 meses ya están rotas. sí. Entonces yo expliqué todas esas cosas, porque se aprueban pavimento de la carretera tal, pero ¿con qué tipo de especificaciones? ¿Me entiendes? Entonces se la damos a este porque la da más barata, y la da más barata porque solo le va a pagar una pasada. Sí, y no nos va a No, hacer eso. incluso, bueno, hay cualquier cantidad de métodos. Yo la verdad es que igual me ha dado la tarea de leer sobre ello y he visto cualquier cantidad de cosas de despilfarros y todas esas cosas. Pero parémoslo ahí y cuéntame, ¿cuál fue el país del mundo, así fuera de nuestro hermoso país, que tú más disfrutaste? O que más te gusta. A mí me gustan los países que tienen playa. Eh, a mí me gusta mucho la playa, mucho más la playa que la montaña. Y bueno, por eso me encanta mi país, porque tenemos todo el año playa. Yo, yo les contaba, por ejemplo, cuando traía videos de la playa de Chile, de Viña del Mar, con las muchachas bonitas y todo, pero eso solo dura 2 meses. Sí, Y hay un par de meses más que la gente no va a la playa y que hay buen tiempo, diciembre, marzo, pero el resto del año es un frío perro. sí. Y en Honduras tenemos 12 meses. El día que querés te vas a la playa y te encuentras sol. Eso vale Cristo. Sí, en los tours internacionales, cuando te venden de una playa, te dicen, garantizamos en el mes tal 29 días de sol. Honduras te garantiza 30, pero no tenemos el balneario para poder, ni el desarrollo, el resort para poder. Entonces, yo sueño con tener, por ejemplo, el Ministerio de Turismo en La Ceiba, que es una ciudad que ya experimentó como ciudad, que tiene ahí tantas posibilidades cerca. Sueño con que las ciudades como Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, tengan aguas limpias, que su mar sea un mar que te podés bañar en la propia ciudad, cosa que no puedes hacer, porque todos los desperdicios van a dar ahí frente a la ciudad. Pero todo eso eh, tiene remedio, se arregla, es cuestión de orden, es cuestión de tener un alcalde que sepa, digamos, no un jodido que sepa pegar afiches. Es el problema que tenemos en Honduras, que ahora los que pegan afiches los ponen de ministros, de directores, y son gritones, y en algunos casos buenas personas, pero realmente el mundo está lleno de buenas personas, lo que necesitamos es gente preparada y que tenga conocimiento para poder mejorar la calidad de vida Es correcto, de la población. es correcto. Ahora bien, en algún momento de esta entrevista, pleca, podcast, pleca, charla, plática, tú me dijiste los valores y la música. Nosotros te comento una de nuestras cualidades, por así decir, y nuestra relación de amistad
nace trabajando juntos y nos acerca mucho a la música, porque César es un gran cantautor. Bueno, digamos que no. Y a mí pues me gusta la música, me gusta darle play a la música. Entonces, no podemos tener un invitado sin hablar un poquitito, aunque sea de música. Y mi pregunta sobre música es, Salvador tiene una canción así como que, pucha, esta es la rola con la que conquisto, baby. Con esta canción conquisté Irosca. No, no, yo no tengo una canción específica. Si Ajá. me dieras a escoger entre canciones, todas las canciones que tienen una letra con contenido me fascinan, especialmente con canciones románticas. Entonces, los, las canciones que escribía Manuel Alejandro, para Julio Iglesias, para José Luis Perales, para Rafael, para esos que todavía veo que a la gente joven le gustan, esas son las canciones que más me gustan. Pero cuando iba a la disco, que fui durante, bueno, hasta que me metí a política, que una muchacha me dijo que no quería tener un presidente que anduviera en discotecas, entonces dejé de ir y después me casé y todo. Pero yo anduve 45 años en discotecas y te puedo hablar de la historia de las discotecas en Honduras también. Por lo menos sí, en Tegu y San Pedro. Confetis, que es lo más viejo que yo he escuchado. No te creo. No, hombre, hay mucho antes que eso estaba Bocacho 2000, Bocacho 3000, El Vencedor, Utunia, Damn. montones de lugares. O sea, la historia de las discotecas, el Barón Rojo y bueno, anduve en muchos, ¿cómo dice? Metederos o qué. ¿Ah? ¿Cómo le En llaman? metederos. Pues sí, había una que ahora es una tienda ahí al final del Boulevard Bonazán, que era era la discoteca más grande. Ajá. Ahí estuve con Lucerito, que es una doña ya, que cuando tenía 15. Damn. Mira qué interesante. Pero ahí, bailando con Lucero, bailando pegado. No, porque ella ya cantaba, andaba con la mamá era durísima, era más dura que la mamá de Thalía. Damn. Que también bailó con él. No se dio su. Tengo algunas historias con Thalía bien bonitas, pero de cuando le medí la cintura, no sé si han visto eso o no. No, Sí, yo no. Sí. ¿Vos lo viste, Jerry? sí, sí. Talía le coquetea a usted. Pero, ¿qué me Señor. quiso medir? ¿Viste lo que me quiso medir? No. Sí, sí. Bueno, La Talía es bárbara. era ahora, después ya cuando se casó con el de la motor, ¿cómo se llama? Motorola. Mótola. Como Tola. Motola. Bueno, andaba cerca, ¿eh? Sí. Motorola eran los cabezones aquellos. Los Hello celulares. Moto. Los celulares. Hello Moto. Cierto. Sí, eh, no las discotecas. En la época que yo andaba en la disco era bien sana. Incluso me di cuenta que Shakira era famosa en Confetti, que cuando Sí. tocaban las canciones de ellas, todo el mundo salía a bailar. Ajá. Entonces fui a hablar con el DJ y le digo, dime, ¿quién es esta jodida que canta? Ah, nombre bien difícil, man. Todo el mundo no se sabía el nombre. Ajá. Y entonces fui a ver el disco, porque en esa época era de disco la copada, ¿verdad? Ujú. Acetatos. ¿Ah? ¿Qué te pareció? ¿Te la sabías esa? Ajá. Con long Los, play. No. sí, esos son acetatos. Ujú. Entonces los de 45 eran chiquitos, 45 vueltas por minuto, y los otros eran de 33, porque era como eran más grandes, entonces son 33 vueltas por minuto. Ujú. Y entonces fui ahí y veo Shakira, ¿sabes aquella jodida que entrevisté yo? Ya se había hecho famosa. Aquella guirrita. Sí, pues así hay muchas historias de... Entonces, Salvador no escucha Bad Bunny, definitivamente. No, pues eso es feo, güey. No, hombre, ni a que dale y dale con dale, y no. Yo, sinceramente, eh, ya cuando empezó el reggaetón era todavía tolerable, pero ya últimamente es demasiado evidente. Sí, Entonces, sí. no.
Y fíjate que un poco por eso fue que dejé de entrevistar. Porque cuando yo empecé a entrevistar artistas, en 1980, que yo no sabía nada de música, y ahora tampoco, pero en aquella época menos, eh, había jodido famosos. Pues. Había Julio Iglesias, Ray Conniff, Camilo Ujú. Sesto, José Luis Rodríguez, Miguel Bosé, eh, había otros, unos americanos, John Denver, eh, Sting, música eran aspiracionales. Había Sí. un Casey and the Sunshine Band. Pero después, ya en este siglo, entrevisté así jodidos como Residente, el otro que no era Residente, no sé cómo se llamaba el compañero. Eh, Visitante. eso, Visitante. Pues entonces, o si no, los otros, eh, Yandel y el otro, y Wisin. Wisin y Yandel. Y entonces, ya no era aspiracional para mí entrevistar a esos jodidos, porque no Entiendo. los entrevistaba y todo, pero siempre me averiguaba dos o tres cositas. Me decía, esa canción es de esos jodidos. Pero ya no era lo que yo sentía. En el cambio, las historias de los otros, las canciones, cómo las componía, quién se las componía, porque hay una historia ahí que a veces la cuento, no sé si, que es una canción que la hizo, el primero que la cantó fue Pablo Abraira, se llama él, es una canción que se llama Gavilán o Paloma. ¿La has oído? ¿Ah? Claro, claro, cómo no. Clasicazo. Va, pues les pregunto a los dos, ¿qué prefieren, Gavilán o Paloma? Porque yo me acuerdo que cuando sale esa canción, yo andaba con unos amigos eh, fregando así, y siempre preguntábamos, ¿Gavilán o Paloma? Y, y, la, y la gente, pues aquí todos los hombres querían ser Paloma, pero en la canción es mejor ser Gavilán que Paloma, Correcto. Mejor Gavilán, sí. porque es la historia de un jodido, que una muchacha muy bonita la saca a bailar y todo, y cuando está bailando pegado se da cuenta que era hombre. Si la escuchas detenidamente te vas a dar cuenta. Por eso dice, fui paloma por querer ser gavilán. Y la soltó y todo. Es una historia de esa canción que después le hicimos a José José. De José José te cuento que en mi primer año de regreso de la universidad vino a cantar al Hotel Honduras Maya, que era donde cantaban los artistas. ¿Conoces el Hotel Maya? Ajá. Sí, sí, sí. Que en la primera calle pavimentada que había cerca de por acá. Digo yo, de por acá. Palmira era de tierra. Colonia Palmira era de tierra. Solo estaba pavimentada las lomas del Guijarro. Una parte. Pues entonces vino José José en el 77, hoy estuvo cantando ahí, pero era violentísimo para él, para empinar el codo. Y estuvo una semana en el hotel, no lo podían parar para mandarlo de vuelta a México. Pero, ¿cuánta gente se acuerda de José José? Sí. Sí, sí. O sea, que no hubiese bebido, probablemente le hubiera ido mucho mejor. Eh, no hubiera habido que... ¿O no? Si no hubiese sido tan bueno con el alcohol. Ah, ese fregado, por ejemplo, nunca cantó en Viña del Mar, porque él no, como pasaba tanto alcohol por la garganta, eh, era imposible que no se le fuera un gallo en una canción. ¿Cómo se dice ahora los gallos? No, igual, igual. Gallos, siguen siendo gallos. Siguen Siguen siendo siendo. gallos. Ese no Y cantó de nunca en Viña del Mar, por ejemplo, por eso. y cantantes hondureños, señor. De cantantes así de muy buena voz, Moisés Canelo. Pero artísticamente el grupo hondureño más conocido mundialmente fue Banda Blanca. Banda Blanca. Banda Blanca fue Un un pilo. suceso mundial.
en el año 1992, hace 32 años. Puedo garantizar que ellos eran el número uno en la música en español en el mundo. Ellos estaban por encima de cualquier solista de música romántica. La sopa de caracol fue una locura. Sí, a decir verdad, no hace mucho me pasó eso, ¿no? De que me tocó decir de dónde era. No, de Honduras. Y hablando de gastronomía hondureña, hablé de la sopa de caracol. Como la canción, me dijeron, cabal, la canción de una banda hondureña. Y, Exacto. pucha. Sí, en esa época el sopa de caracol fue locura. Y yo me siento muy contento y era, me agarraron mucho cariño los muchachos y muchachas de la banda, porque ellos eran manejados por un nicaragüense que los estafaba. Y yo les di muchos consejos sobre el Festival Viña del Mar, porque cuando ellos fueron Ujú. ya tenía 13 años de estar en ese festival viendo artistas. Y entonces Pilo Tejeda, que era el líder, y Alajes, y los demás, me tienen mucho aprecio. Y el otro día, hace bien poco, me encontré una señora, no me acuerdo, en un evento, no sé dónde fue la verdad. Ah, en el aeropuerto. En el aeropuerto me la encontré, decía, sí, y me dijo, ¿te acordás de mí? ¿Cómo olvidarte? Le digo yo, Banda Blanca. Y era efectivamente una de las 3 bailarinas que tenía Banda Blanca. Sí. Yo me sentía súper orgulloso y me sigo sintiendo y cuento esa historia de, o sea, los hondureños nos sentíamos como nunca nos hemos sentido por, por el conocimiento y la trascendencia que tuvo el grupo Banda Blanca en esos años, de 1991, 92, 93. No, qué excelente. La verdad es que sí, muy buena banda. Y lo mismo Moisés Canelo, o sea, Moisés, tremendo. el, ha habido buenos cantantes así, eh, Víctor Donaire, por ejemplo, eh, muy buen cantante así romántico, también Wilson Reynot, que probablemente ustedes no escucharon hablar de él, César Osmin. Es que yo traté de desarrollar, eh, por esos años que inicié Viña del Mar, traté de desarrollar en Honduras la presencia de los cantantes. Por eso hacíamos un festival que se llamaba el Festival de la OTI, de la Organización de la Televisión Iberoamericana, Correcto. y lo organizábamos en Televicentro durante todos esos años 80 y yo creo que hasta que pues, 95, tal vez no me acuerdo hasta que... No, a ver, no, más todavía, fueron como 20 años, porque hasta una canción que cantó una señora que decía, año 2000, espero ansioso tu llegada, porque lo veíamos lejos el año 2000. Ajá. Yo ahora lo veo lejos porque ya pasaron 24 años. Ya, ya Pero en pasó ya aquella rato. época, el año 2000 era, muchos creían que se acababa el mundo. Ah, pues en Sí. esos festivales ahí participó Oneida de América, Ujú. una gran cantante, también una canción de Tony Sierra, Tony que se hizo publicista, que es uno de los mejores compositores que ha tenido Honduras. Creo que él fue el que hizo la música de Quisero da Dinero. Tony Sierra, sí, buena persona, amigo. Eh, y Gloria Janet, ¿te suena el nombre? No. Que es autor de una canción que la escribió, creo que escribió Tony Sierra y la cantaba ella y la cantó en una otra, se llama Hermano Hispanoamericano. Ve, 21 Ese sí. banderas flameando en el horizonte, bien bonita canción. Sí, Hay, sí, sí, sí. en Honduras hay mucho talento, había otro, Lo hay. el dúo Tú y Yo, eh, hay un montón. Es más, hay un muchacho que trabaja en la tele que se llama Jean-Paul Irías, que su papá era, participaba todos los años en la OTI, a veces era por la banda, a veces participó individualmente, toca el oboe. Y me acuerdo que tuvimos aquí a un
un maestro chileno de apellido Durán, buenísimo. Bueno, mira, es larga la parte de la música. Sí. Entrevisté a los mejores músicos hondureños, o sea, al viejo Villela, que es una institución en San Pedro Sula, a Ujú. los, no solamente Banda Blanca, en San Pedro había los Gatos Bravos, Claro. y a- a- hice varios reportajes de música catracha, y aparte conocí de niño a un cantante que se llamaba Juan José Laboriel, que era de Trujillo, que su hijo Johnny Laboriel fue muy famoso en México, y bueno, el papá de Johnny era contemporáneo y amigo de mi papá. El de Carrusel, ¿no? Es la canción de Johnny, ¿no? Creo que se El que murió salió ya. en Carrusel. ¿Sí? Sí, creo que él era el que salió en Carrusel en la novela. Es Sí, probable. salían novelas. Y hice No, mucho. la verdad es que realmente yo estoy seguro, o sea, Honduras es una mina en todos los aspectos, o sea, geográficamente tenemos para competir en lo que sea, o sea, tenemos cosas muy hermosas, tenemos grandes talentos. Yo conozco y por ahí nosotros nos hemos dado la tarea de proyectarnos con amigos o con conocidos que han viajado por el mundo, que han salido de Honduras en esta bendita fuga de talento que hemos representado en los últimos años. Y realmente donde vamos, donde sea, o sea, hace unas semanas estábamos hablando con una amiga en Dublín, tenemos varios amigos en Holanda, en Finlandia, en Escocia, o sea, hay un montón de talento hondureño que ha tenido que emigrar y realmente es triste por una parte porque Honduras se está quedando sin esa riqueza, ¿no? Pero es muy bueno ver cómo vamos y llevamos la bandera de Honduras a otros lados y la plantamos bien plantada, ¿no? Entonces, no, la verdad es que eso ha sido, creo que de generación en generación, creo que no, para nosotros es ahora, pero creo que eso de los hondureños saliendo del país ha pasado por mucho tiempo, durante mucho tiempo, y, y sé que sí. Nosotros, Salvador, la siguiente etapa del podcast que tenemos es que normalmente vamos aconsejando a la gente. Damos uno o dos consejos para que la gente que nos escucha, que llegó hasta este punto, aproveche y saque el jugo y las cosas buenas de lo que hemos platicado. Y hemos hablado de un montón de cosas buenas. Entonces me gustaría que Salvador le dé un consejo a la gente que nos escucha. El mejor consejo que les puedo dar es aprovechar el tiempo. Eh, yo a en cualquier momento estoy pendiente, quizás no es bueno para estar relajado, pero siempre estoy pendiente de aprender algo, de hacer algo. Algo que tengo que hacer mañana lo hago hoy, porque así tomo ventaja. Y los sábados, los domingos, o sea, no tengo un estereotipo de que el domingo no se trabaja. Por el contrario, para mí el domingo es día de trabajo. Correcto. Y aprovechar el tiempo, tratar de prepararse, porque al final lo que cuenta es lo que te preparas y la experiencia que tenés. Viajar, tener la posibilidad de viajar, esto es muy bueno porque salís de un entorno muy mediocre. Nosotros crecemos, yo era el mejor alumno en mi colegio, cuando llegué a Chile era el peor, a la universidad. Ahí me encontré con los mejores estudiantes. A la universidad llegan los mejores. Y yo llevaba de Honduras siendo el mejor alumno de mi colegio, y era mal. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Y ahorita en las redes, digamos, es fácil perder el tiempo viendo que te contestan cuando posteas algo. Yo les confieso que yo posteo bastante, pero no leo lo que me contestan. De repente alguien me manda, mira lo que te pusieron aquí a veces, pero yo trato de, de aprovechar el tiempo. Y cuando posteo algo, porque creo que puede servirle a la gente, o trato de desenmascarar injusticias. Lean, incluso te digo, al cine
cuando voy al cine es porque hay una película que voy a aprender algo, pero ver las típicas historias. Si voy a una película, por ejemplo, porque la premiaron, porque el vestuario era, entonces voy a ver por qué el vestuario era la gran papada, o por qué la Ajá. dirección de esa película ganó premio. Yo trato de ver la excelencia que tiene alguna, pero mira, si vamos al cine porque hoy es domingo, vamos a estar, no, no me gusta, no, siento que se muere un poco cuando uno se va a ver una película. Es mucho más provechoso leer un libro, que lo puedes leer aquí ahora están en las tablets, en el celular, puedes estar leyendo un libro. Correcto. Entonces, eso, el tiempo, para mí el tiempo es lo que ya cuando vos te vas acercando así, vas cumpliendo muchos años, decís, bueno, el tiempo lo aproveché o no lo aproveché. En el caso mío me siento satisfecho porque creo que lo he aprovechado, pero no dejo de seguirlo aprovechando, a pesar de poder estar totalmente relajado y pendiente de nada, pero me acostumbré a trabajar y a utilizar bien Y, el tiempo. y El ese es tiempo. el ritmo que, es el ritmo que marca. Excelente, la verdad. Excelente. Cherry. No, realmente se ha aprendido mucho con Salvador. Muchas gracias por su tiempo. Eh, Realmente es importante también, como usted dice, lo importante que un padre puede enseñar la importancia del trabajo, de trabajar. Es algo que se tiene que fomentar, es algo que tiene mucho valor para que uno tenga una vida productiva. Y ¿qué le tengo que decir, Salvador? Eh, yo cuando miraba los partidos, cuando tenía 10 años, seguí sus consejos de estudiar computación, aprender inglés y bueno, aquí estamos pues. Y realmente tengo también esa perspectiva que todos los días se aprende algo nuevo, que todos los días uno puede ser mejor y no, muchas gracias. No, gracias, Muchas, Cherry. Sí, yo siempre decía eso, especialmente cuando perdíamos. El fútbol no lo es todo en la vida, aprende un idioma, aprende un oficio, y al final le metí un poco para que se rieran. No se olviden que el domingo hay X0, pero, pero es que o sea, incluso en el X0, aunque hay cosas que son para divertirse, pero siempre hay algo. Yo estoy seguro que y trato de que siempre en X0 todos los domingos haya por lo menos un par de cosas que si te las sabías, no te acordabas, o que no te las sabías. O sea, que algo te quede dentro de toda la chabacanada o las bromas que pueden haber, o los premios que se pueden ganar. Y una cosa que también les recomiendo es que traten de trabajar en algo que les guste. Fue la suerte que yo tuve. Yo estuve trabajando en la Pepsi durante 6 años, dando clases en la universidad 8 años, y- pero realmente lo que a mí más me gustaba era la tele. Entonces me dediqué 100% a la tele, me fui a tiempo completo al trabajar a Televicentro. Y cuando vos haces algo que te gusta, el tiempo te pasa volando. Hay veces que no querés, incluso en los partidos y en las transmisiones. A mí las 4 horas que hago el domingo de ciclo deportivo, para mí es un juego de niños, se me van volando. Empiezo a las 8 y ya cuando salgo a las 12 digo, pucha, ya se deben haber levantado todos los que durmieron en la mañana. Eh, ya les tomé 4 horas de ventaja. O sea, y me pagan por No, hacer lo que me gusta. y lo que dices es cierto. O sea, bueno, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una hora y media haciendo algo que nos gusta y yo no lo he sentido. La Bueno, verdad, eso es muy cierto. Yo igual tengo un par de cositas que mencionar, dos consejitos que aprendí en estos últimos días. Uno es, escriba las cosas. Escriba las cosas que quiere lograr para que las lea en la mañana y en la noche. Y eso lo va a motivar a levantarse y a seguirlo haciendo. Y lo otro es que nunca nadie regresa de un viaje justo como se fue. O siempre. sea, salga y va a evolucionar. Así vaya, qué sé yo,
a otro pueblo, va a aprender algo nuevo. Sí, Salvador, ¿qué te puedo decir? Nosotros realmente, para nosotros esto es una realización, por haber compartido este tiempo contigo. Te voy a dar la oportunidad igual de que te despidas por hoy, porque yo tengo la esperanza de que tengamos una nueva acercamiento, probablemente con un enfoque distinto, tal vez hablar un poquito más de planes de gobierno y esas cosas. Tengo la esperanza de que así va a ser, tengo la esperanza de que vamos a platicar un poquito más acerca de eso, pero hoy vamos a ir cerrando y vamos a darte la oportunidad, por favor, de que bueno, nos des tus palabras de cierre del episodio de hoy. bueno, muchas gracias, Walter y Cherry, por el podcast, la oportunidad aquí de decir algunas cosas que la verdad así nunca las hago, nunca las cuento. Si las he contado, ha sido muy escasamente. Eh, yo me siento muy contento de lo que he realizado en la vida. Siento que me queda mucho por dar todavía, siempre y cuando haya salud, que es lo más importante. Uno tiene que cuidarse porque si no se cuida uno, nadie lo va a cuidar a uno. El cuerpo de uno es lo más importante que uno tiene, tratar de ser respetuoso con las comidas, con el sueño, con las medicinas. No todas las medicinas que te recetan son realmente buenas. Eh, Hay que tener claro que hay mucha envidia en las personas, que hay muchas personas interesadas, eh, que buscan su beneficio personal antes que el beneficio de la mayoría. Y traten de estar tranquilos con ustedes mismos, que cuando tener empatía, poder interpretar a las personas que tenés enfrente. Yo, por ejemplo, no podría decirle que no a una persona que me pide una foto. Hay gente que se acerca y dice, ¿cree que me puedo tomar una foto? Por supuesto. La única vez que he negado fotos es cuando voy soplado por algún pasillo de un aeropuerto en Estados Unidos, que si no sigo corriendo pierdo el avión. Entonces ahí no oigo. Pero normalmente en algún restaurante o en la calle o donde sea, siempre que yo sé lo que significa que alguien te diga que no. Porque yo para entrevistar celebridades tuve un montón de que no me la daban en entrevista y espera y todo. Entonces, la empatía, ¿no? Trata de no hacerle a nadie algo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y Muy dormirás cierto. tranquilo y esfuérzate. Toma ventaja. Si podés trabajar con 8 horas no alcanza. Especialmente al principio de la carrera de uno, cualquier carrera ocupa un plus. No puedes pretender ganar más que los demás si das el mismo esfuerzo que los demás. Entonces tenés que dar un plus, ya sea en pensar, en tiempo de trabajo, pero dar ese plus. No tenerle asco al trabajo, no estar con estereotipos de que el sábado y el domingo no se trabaja, y, y ser ordenado. Eso es súper importante, ser ordenado. Eso ayuda muchísimo. Creo que ser ordenado ayuda más que ser inteligente. Y yo me siento más ordenado que inteligente. Y a ustedes, felicidades, muchas gracias por la entrevista. Les deseo mucho éxito con sus otros entrevistados. Y nada más, un fuerte abrazo para toda la gente que estuvo pendiente de este podcast. Gracias. Cherry. Muchas gracias, Salvador. No, gracias por su tiempo y gracias por todo. Igual, buenas noches. Digo, Yo, yo, yo quiero decir, hace, qué sé yo, 20 años tal vez. No, no, sí, 20 años, 20, 25 años creo. En Salvador llegó a mi pueblo y había tanta gente que quedamos, o sea, que llegó un Xero, yo soy de Puerto Cortés, por cierto, no lo había dicho, llegó un Xero a Puerto Cortés, al Instituto Franklin Delano Roosevelt, creo que fue en 98 por ahí. Había tanta gente que yo no logré llegar a entrar, y entonces a lo largo
vi cómo pasó la grulla de gente alrededor de él. O sea, hoy cuando estábamos preparándonos para este episodio, yo dije, pucha, lo que son las cosas, ¿no? O sea, hace algunos años atrás yo lo vi de largo y dije, pucha, allá va una personalidad. Y hoy tener el honor de que nos acompañe y que nos cuente toda la evolución o que nos haga un súper resumen, porque la verdad ha sido muy resumido, pero de todas las cosas que ha hecho es para mí un tremendo honor, señor. ¿Y qué le puedo decir? O sea, encantado de tenerlo por aquí, agradecido por haber hecho este tiempo y nada, estamos a la orden y ya sabe, que vamos para adelante. Muchas gracias. Yo me acuerdo esa vez en Puerto Cortés, no de ti obviamente, pero me acuerdo porque siempre hacíamos 3 programas, uno en la mañana, de 9 a 1 más o menos. De 1 a 2 comíamos, en la tarde hacíamos otro de 2 a 6 y después en la noche empezábamos uno de 7 a 11. Y cuando empezamos el tercer programa de aquel sábado, a las 8 de la noche se fue la energía en Puerto Cortés. Entonces solo teníamos 1 hora y nos faltaban 3. La energía regresó a las 12 de la noche. Y la gente se quedó en el gimnasio y terminamos de grabar a las 3 de la mañana. Todo lo pongo en contexto nada más porque seguramente tú que eres niño habrás estado en el día, ¿no? O en Sí, yo. del día anterior. Pero sí, inolvidable esa vez en Puerto Cortés, fue hace casi 26 años, el año del huracán Mitch, antes del huracán Mitch, por supuesto. Correcto. Y este mismo año, el día de mi cumpleaños, hice X0 en Choloma, por primera vez. En fin, muchas cosas por recordar. Gracias. No, señor, muchas gracias. Muchas Vamos gracias, señor. a... Ok. Gracias, Terry. Como Gracias, siempre, Walter. hemos sido mentes brillantes, expertos en nada, hablando de todo. Hoy tuvimos el placer y el honor de tener a Salvador Narrala con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Chao.